Muy buen día, es un placer volver a saludarte nuevamente, deseándote que estés teniendo un maravilloso día. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Bienvenidas, estamos entrando ya a la segunda semana de este mini seminario, el cual hemos titulado El poder de la mujer que ora. Quiero decirte que este mini seminario lo estamos basando en un libro titulado así, El poder de la mujer que ora, que lo escribió Stormy O'Maritan. Ella es la escritora estadounidense y desde un punto de vista muy personal, este libro es uno de los mejores libros que yo podría recomendar para la mujer, para que aprendiera a orar, pero sobre todo para que se diera cuenta de la importancia de orar por ella misma y por su esposo. ¿Cuántas de nosotros no deseamos tener en casa un esposo feliz? ¿Cuántas de nosotros no deseamos estar felices? Deseamos tener un hogar feliz. Bueno, pues ha llegado el momento en que tengamos que hacer algo. Y ese algo es tan simple que lo único que tenemos que hacer es orar. Así que vamos a darle entrada a esta nueva semana. Y déjame decirte que estoy muy feliz de poder llegar a cada una de mis bellas latinas, a cada una de mis bellas y hermosas latinas en donde quiera que se encuentren. Para ustedes un saludo muy especial, para ustedes un fuerte abrazo, deseándote siempre éxito, prosperidad, salud y que todo lo que emprendas Dios pueda bendecirte. Bienvenidas a tu canal Es Tiempo de Brillar. Les saluda su amiga Julieta Hernández. Vamos a dar entrada de lleno a este maravilloso tema. Señor, llévame más profundo en tu palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si tú, que me estás escuchando, que me estás viendo por primera vez, tal vez nunca has leído la Biblia, que es el momento que desempolves esa Biblia que tal vez tienes por ahí guardada en el librero. Es el momento que comiences a investigar qué es lo que Dios tiene para ti. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar maravillosas promesas que Dios tiene para nosotras. Y sabes que promesas para tiempos de dolor, promesas para tiempos de tristeza, pero también hay promesas de prosperidad. También hay promesas de que Dios desea que tú siempre estés bien. Por ejemplo, hoy se me ocurre una promesa muy hermosa, la cual a mí cuando yo la leí por primera vez, dejé de tenerle miedo al futuro. Porque antes yo tenía bastante temor a lo que iba a suceder. Sin embargo, a pesar del temor que yo pudiera tener, nada podía yo hacer. Pero qué hermoso es vivir ahora sabiendo que hay una promesa que Dios dejó escrita y que si tú te aferras a esa promesa, entonces podrás saber que Dios está siempre de tu lado protegiéndote y cuidándote. Te la voy a leer y deseo que también pueda ser de gran bendición para ti. Esta promesa se encuentra en Salmos 91:7, especialmente el versículo 7. Así que por eso es de que hoy el tema te dice, Señor, llévame a andar más profundo en tu palabra. Entonces, ¿cómo vas a conocer las promesas que Dios tiene para ti si no lees la Biblia? ¿Te das cuenta? Mira, esta promesa dice así, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no pasará mal alguno. ¿Te parece fantástica? ¿Te parece fabulosa esta promesa? Bueno, pues esas son las promesas que Dios tiene para ti en su palabra, pero que nunca te vas a poder enterar de ellas a menos que las leas, a menos que tú decidas tomar esa Biblia que está ahí bien guardadita, que está por ahí, que lleva años que alguien te la regaló, que tal vez te la dieron el día de tu boda, en fin, no sé, o decidiste comprarla, pero ahí está guardada, que no, si no la tocas, porque a veces nosotros sentimos que la palabra de Dios es sagrada y entonces ni siquiera queremos tocarla. Y sabes que la palabra de Dios es para que tú abras esa Biblia, para que tú leas esa Biblia, para que tú te deleites en esa Biblia y puedas aprender esas promesas tan hermosas que tu Padre Celestial escribió para ti. Así que entonces vamos a entrar de lleno a este tema del día de hoy, deseando que pueda ser una gran bendición en tu vida también, mi querida mujer de Dios. Y nos dice de la siguiente manera. Hace un tiempo fui al hospital por una cirugía de emergencia. Estuve allí cerca de 2 semanas.
Luego estuve 6 semanas en casa con una enfermera. Después de eso tuve 8 meses de recuperación. Pero más de un año antes de sentirme que estaba cerca de regresar a la normalidad, te daré más detalles sobre esto en el capítulo posterior. O sea, más adelante nos va a decir exactamente qué es lo que le estaba pasando a Stormy con este problema de salud que ella tenía. Durante ese tiempo en el hospital estaba demasiado enferma, con demasiado dolor, como para leer la Biblia. Estaba conectada a una máquina con tubos que salían y entraban en mi cuerpo. Así que no podía sentarme ni darme vuelta. Esto significaba que sostener una pesada Biblia estaba fuera de discusión. Como necesitaba atención las 24 horas, mi hermana organizó a mi esposo, a mis hijos y a mis amigos cercanos para que pasaran un determinado tiempo conmigo. Cada persona tenía un turno de 3 horas en diferentes días, a excepción de mi hija, que optó por un turno de 12 horas, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Esto era en extremo difícil para ella, porque estaba en la universidad en ese momento y tenía que levantarme por mí cada 2 horas durante la noche y después estar en la universidad todo el tiempo. Además de todo lo que estas personas amorosas hacían por mí, dependía de ella para que me leyera la palabra de Dios. Cuando me enviaron a casa con una enfermera, tuve que estar aislada de todas las personas, a excepción de mi familia, por miedo a una infección. Durante ese tiempo nadie tenía tiempo de leerme la Biblia, porque todos estaban muy ocupados. No lo digo como crítica, cada uno tenía que hacerse cargo de mí, además de hacer el trabajo que yo sola solía hacer, sumado a sus propios trabajos, a su tiempo completo. Era una considerable tensión para todos. Así que durante el tiempo de convalecencia en casa, escuchaba la Biblia en cassette. Sin embargo, no era lo mismo que leerla. Yo no retengo tan bien la información cuando son otros los que la leen. Además, en el cassette la persona lee sin detenerse. Descubrí que me quedaba pensando en el versículo que escuchaba y no escuchaba los otros 10. Por lo general, cuando la lectura de la Biblia la hacía yo, leía cada versículo despacio y a fondo, en especial los que me hablaban en ese momento. Me tomaba tiempo para dirigirlos a mi ser interior y le pedía a Dios que me enseñara nuevas cosas que yo no había visto antes. Aún después que comencé a recobrarme de poder comenzar a sentarme y a leer yo misma la Biblia, mi mente estaba tan nublada y mis ojos tan inflamados por toda la anestesia y las medicinas que tenía que tomar cada día, que me costaba absorberla. Sabía que el problema estaba en mí, pero la Biblia no me hablaba como de costumbre y me sentía impotente sobre qué hacer al respecto. Leer la palabra había sido siempre algo que me daba vida, pero ahora se había vuelto más como una rutina. Leía porque sabía que lo necesitaba. Otro factor en todo eso fue que no pude ir a la iglesia en 6 meses, de forma que tampoco recibí enseñanza de la palabra desde el púlpito, ni ningún estudio bíblico. No había estado sin ese tiempo de enseñanza por más de 2 semanas seguidas desde que me convertí hace más de 30 años atrás. Escuchaba grabaciones de sermones, pero mi mente divagaba y con frecuencia me quedaba dormida a la mitad. Como no me alimentaba con regularidad de la palabra de Dios, como de costumbre comencé a perder terreno en mi vida. Se volvió más difícil tomar decisiones porque no escuchaba la voz de Dios con la misma claridad que solía hacerlo. Era difícil escribir porque no me enfocaba en lo que Dios quería que dijera. Sobre todo me sentía vacía por dentro. No fue hasta que pensé en orar de manera específica por este problema que experimenté, un avance en esta esfera. Oré, Señor, necesito que tu palabra vuelva a tener vida para mí. Haz que suceda. Padre, aclara mi mente y mi alma. Enséñame cosas nuevas. Ayúdame a profundizar en tu palabra como nunca antes. Alrededor de una semana después de haber comenzado a orar por esto, Dios me contestó.
La Biblia se volvió fresca y estimulante otra vez. Encontré una nueva relación, nuevo entendimiento. Decidí que si Dios contestó esa simple oración porque no era orar cada vez que leemos la Biblia, Señor, llévame más profundo en tu palabra. Nuestro tiempo con la palabra de Dios es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y deberíamos cubrirse con oración. ¿A qué nos está refiriendo aquí la Escritura? Bueno, muy sencillo, que antes de que tú y yo podamos abrir la Biblia para poder leerla, es importante que vayamos primero en oración y que le digamos al Señor, Señor, por favor, muéstranos en este día qué es lo que tú nos quieres decir. Déjanos saber qué es lo que tú nos quieres dar a entender en este día. Orar para que cada vez que leamos la palabra de Dios pueda quedarse en alguna enseñanza en nosotros, para que pueda quedarse esa información, para que podamos retener lo que Dios quiere enseñarnos en ese día. Eso es muy importante que lo podamos hacer. Muchas personas a veces me dicen, ¿sabes qué? Es que yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Y sabes por qué? Porque antes de que tú abras la palabra de Dios es importante que entonces tú hagas una oración y después de orar, entonces puedas abrir la palabra de Dios, porque ahora el Señor te guiará hacia todo aquello que Él tiene para ti. Te llevará a que conozcas esas hermosas promesas que Él ha escrito para ti, que está deseoso que las conozcas, está deseoso que abraces esas promesas porque sabe cuáles son las promesas que tú necesitas en tu vida. Hay para todos, para todas las necesidades, para todos nuestros sueños, para todos nuestros objetivos, pero sobre todo para poder estar en paz y tranquilas con nosotras mismas y con Dios. Así que es muy importante que antes de abrir la palabra de Dios podamos orar para que Dios nos revele exactamente qué es lo que Él nos quiere enseñar. El pan diario para nuestra alma. ¿Sabes? Así como tú y yo necesitamos comer cada día para poder sobrevivir, bueno, pues entonces la palabra de Dios también es el pan nuestro de cada día. La palabra de Dios es el pan para nuestras almas. No podemos vivir sin ella. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si nos alimentamos sin cesar con la palabra de Dios, moriremos de hambre espiritual. O si no nos alimentamos, exacto, vamos a morir de hambre espiritual. Obviamente, aquella persona que no lee nunca más la Biblia, aunque la haya leído y la haya leído toda completa, pero si llega un momento en que toma la decisión de no volverla a leer más, algún día morirá de hambre espiritual. En los meses en que estuve en el hospital y en recuperación me sorprendí de cuánto perdí de la palabra de Dios. Por mi memoria me di cuenta de que la medicina y los anestésicos contribuyeron bastante a ello, pero no daba crédito a que no fuera capaz de recordar ciertos pasajes que solía citar con facilidad. Después de todos esos años leyendo la Biblia, ¿cómo perdí tanto con tanta rapidez? Por supuesto, hay algunos pasajes que están grabados en mi cerebro y en mi alma, que es probable que los pueda recitar en mi sueño, pero me di cuenta de cuán importante es para cada uno de nosotras guardar la palabra de Dios que se ha depositado en nuestras almas. Por tanto, debemos presentar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2:1. No nos damos cuenta de con cuánta rapidez nos lo pueden robar. Sé una hacedora de la palabra. No importa por cuánto tiempo hayas caminado con Dios, Él siempre tiene cosas nuevas para enseñarte. Puede haber nuevas dimensiones sobre lo que ya sabes, o puede haber algo más que nunca hayas visto antes. De cualquier manera, no es suficiente. Aprender la verdad debe de ser actuar sobre de ella. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. Santiago 1, 22, 24. Si no hacemos lo que dice la palabra, no solo la olvidaremos, sino que en el proceso olvidaremos quiénes somos nosotros. ¿Te das cuenta cuán importante es que podamos leer tú y yo la palabra de Dios para que tú y yo recordemos siempre quiénes somos, de dónde venimos, pero lo más importante, hacia dónde vamos? En cualquier momento en que leas la palabra de Dios, es necesario que le pidas ayuda práctica para aplicarla en tu vida. Da un paso que indique que crees lo que leíste y que vas a vivir de acuerdo a ello. Si no, te arrebatarán lo que sabes de la palabra. Es posible escuchar la palabra, leer la palabra y hasta enseñar la palabra y aún mantenerse intocable y sin que te afecte. Toda la escritura nos enseña, nos convencerá, nos enriquecerá, nos sanará, nos revelará nuestros corazones. Sin embargo, debemos actuar en correspondencia con ella. Es por eso que debes pedirle a Dios que te hable cada vez que leas su palabra y que te muestre qué deberías estar haciendo en respuesta a ello. Obviamente, Dios quiere que tú y yo no solo leamos la Biblia. Dios desea que tú y yo podamos ser hacedores de la palabra de Dios. O sea, que todo aquello que tú y yo aprendamos, entonces lo podamos poner en práctica. Dios desea que tú y yo nos convirtamos en hacedoras de la palabra de Dios. Y no solamente oidoras. Vamos a ver 10 buenas razones para leer la palabra de Dios. Aquí te voy a dar 10 buenas razones para que leas la palabra de Dios, para que desempolves esa Biblia, para que puedas comenzar a echar un clavado en tu Biblia, para ir a más profundo en tu palabra, en la palabra del Señor, no solamente por encimita. Y cuando digo por encimita es porque a veces hay gente que le gusta los salmos y de ahí no sale. Pero ve por más libros. Conoce más de la palabra de Dios. No lea solamente el Nuevo Testamento, lee también el Antiguo Testamento, porque Dios tiene grandes y maravillosas promesas escritas en su palabra. Así que hoy veremos 10 buenas razones. Espero que una de esas razones te pueda convencer a ti de que es importante leer la palabra de Dios todos los días. 1. Dice, si tienes problemas para estar en la palabra de Dios cada día, aquí van solo unas pocas buenas razones que deben inspirarte a leer la Biblia. 1. Para saber hacia dónde vas. No puedes ver el futuro ni hacia dónde te diriges con exactitud, pero la palabra de Dios te guiará. Afirmará mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Salmo 119, 133. 2. Para tener sabiduría. El conocimiento de la palabra de Dios es donde la sabiduría comienza a crecer en ti. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmos 19, 7. Número 3. Para encontrar el éxito. ¿Quién de nosotras no desea tener éxito? Todas, ¿verdad? Cuando vives de acuerdo a las enseñanzas de la palabra, la vida da resultados. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. 4. Para vivir en pureza. Debes vivir una vida de santidad y pureza para poder disfrutar de la presencia del Señor, pero no puedes ser pura sin ser limpia por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso lo encontramos en Salmo 119, 9. 5. Para obedecer a Dios. Si no comprendes cómo son las leyes de Dios, ¿de qué manera lo vas a obedecer? Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Salmos 119, 33 al 35. ¡Wow! ¿Quieres más razones para poder leer la palabra de Dios? No te preocupes, aquí voy a darte
otras más razones que te van a convencer de que puedas o de que es bueno leer la palabra de Dios. 6. Dice, para tener gozo, para estar feliz, para ser alegre. No puedes ser libre de la ansiedad y la falta de descanso sin la palabra de Dios en tu corazón. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmos 19:8. 7. Para crecer en la fe. No puedes crecer en la fe sin leer y oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Para hallar liberación. No podrás saber de qué necesitas ser libre a menos que estudies la palabra de Dios para encontrarlo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. Aquí quiero hacer una pausa y tal vez tú te preguntarás, pero ¿yo de qué necesito ser libre? Y yo te voy a decir algo muy interesante. Mira, yo, por ejemplo, yo no sabía que yo era adicta al azúcar. Y tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Hay una adicción en el azúcar? Sí. Pregúntate qué tan fácil o qué tan difícil se te puede hacer dejar todo lo que tiene dulce. Y te darás cuenta que es bastante difícil. Y entonces, cuando tú te das cuenta, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el azúcar, pues el azúcar es bastante dañina. Entonces yo leyendo eso dije, wow, entonces yo lo que tengo que dejar es de comer tanta azúcar. O todo aquello que contenga azúcar. Pero no fue fácil. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿de qué tienes que ser liberada tú? Y solamente te vas a dar cuenta de eso cuando comiences a leer la palabra de Dios. Por eso es que dice que debes de encontrar liberación. Pero ¿cómo lo vas a encontrar? Solamente leyendo la palabra de Dios. Yo entendí que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, lo debo de cuidar. Por lo tanto, debo de mantenerlo lo mejor saludable posible, porque ahí mora el Espíritu Santo. Ahora, te voy a leer el 9. Para tener paz. ¿Alguna de nosotras desea tener paz? Yo sí deseo tener paz. Dios te dará una paz que no puede darte el mundo, pero primero debes encontrarla en su palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. Salmo 119:165. Y la última, la 10, dice, para distinguir entre el bien y el mal. Todo se ha vuelto tan relativo hoy. ¿Cómo puedes saber con certeza qué es bueno y qué es malo sin la palabra de Dios? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. 10 razones para cual tú te decidas empezar a profundizar en la palabra de Dios. Empezar a leer la Biblia. Recuerda siempre orar antes de abrir tu Biblia. En busca del oro. Wow, es que la palabra de Dios es como oro molido en tus manos. Dios tiene pepitas de oro y diamantes distribuidos en toda su palabra, pero debemos extraerlas. Y es igual que las piedras preciosas y los metales cuando se acaban de sacar de la tierra. A los tesoros de la palabra de Dios hay que pulirlos y refinarlos en nosotras, a fin de que tengan un brillo que son capaces de revelar. Cada vez que en tu corazón vas de nuevo a una de las promesas de Dios, se vuelve más refinada y pulida en ti y brilla más en tu alma. Una de las más preciosas gemas que encontrarás en la palabra de Dios es su voz. Eso se debe a que Él nos habla a través de su palabra, a leer u oírla. Es más, en verdad, no aprendemos a reconocer la voz de Dios en nuestra alma si no la oímos primero, hablarnos a través de su palabra. Cuando más la escuchas, más fácil te resulta reconocerlo. A menos oportunidades tienes de aceptar una falsificación. Hubo incontables veces en mis primeros años de caminar con Dios, cuando todavía sufría de depresión y ansiedad, en que me volví a la palabra.
Todo lo que hacía falta era leer la palabra por unos pocos minutos para sentirme calmada y esperanzada otra vez. Esto se debe a que la palabra fortalece nuestras mentes y almas y nos ayuda a pensar con claridad acerca de las cosas. Nos aleja del pensamiento que nos destruyen y nos permiten disfrutar de una sensación de bienestar. Nos da esperanza y nos mantiene en el rumbo. Nos ofrece un fundamento sólido sobre el cual edificar una vida de plenitud. Pídele a Dios que se encuentre contigo cada día en su palabra. Él anhela esto y espera que tú también lo anheles. No hay manera de caminar cerca de Dios, sino de tener un corazón limpio y recto delante de Él, ni perdonar a una persona, ni caminar en obediencia a Él, ni tomar control de tu mente, ni resistir al enemigo, ni hacer de Jesús el Señor de tu vida, a menos que estés en su palabra cada día. Es tu brújula, tu guía. No puedes llegar a donde debes ir sin ella. Definitivamente, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra guía para poder llegar hacia donde queremos, nuestra guía para poder acercarnos cada día más a Dios, nuestra guía para poder conocer más de Dios y sobre todo para poder saber qué es lo que Dios tiene para nosotras. ¿Estás de acuerdo? Así que, por último, voy a leerte una oración que está escrita aquí, obviamente, y dice así, mira, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Esa es una promesa hermosa porque dice que si tú lees la palabra de Dios, será como una luz que te ilumine tu camino a todos lados a donde tú vayas. Dime tú si no es una promesa bella que tú quisieras tener para que en ningún momento de tu vida sientas que estás caminando en obscuridad. ¿Cierto? El alimento para mi alma y no puedo vivir sin ella. Permíteme conocer en verdad el significado más profundo. Dame un entendimiento mayor al que jamás he tenido y revélame los tesoros secretos escondidos allí en tu palabra. Oro para tener un corazón abierto y moldeable a lo que tú quieres que yo sepa. Deseo tu instrucción. Enséñame para que pueda aprender. Ayúdame a ser diligente en poner tu palabra en mi alma con fidelidad cada día. Muéstrame dónde estoy perdiendo tiempo que podría emplear mejor leyendo tu palabra. Dame la habilidad de memorizar. Grábamela en mi mente y en mi corazón. Haz que se vuelva parte de mí. Cámbiame al oír o leer tu palabra. Señor, no quiero ser solo una oidora de tu palabra. Muéstrame cómo también ser una hacedora de tu palabra. Permíteme responder de forma que debería yo y ayúdame a obedecer. Muéstrame dónde no estoy haciendo lo que dice. Ayúdame a aplicar mi corazón a la enseñanza y mis oídos a tus palabras de sabiduría. Proverbios 23, 12. Que tu palabra corrija mi actitud y me recuerde cuál es mi propósito en la tierra. Permite que limpie mi corazón y me dé la esperanza para que sea capaz de levantarme por encima de mis limitaciones. Que aumente mi fe y me recuerde quién eres y cuánto me amas. Que me dé la seguridad de saber que mi vida está en tus manos y que suplirá todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque cuando miro tu palabra, te encuentro a ti. Ayúdame a reconocerte mejor a través de ella. Dame oídos para reconocer tu voz, para que me hablen cada vez que la leo. Marcos 4:23. No quiero perder nunca el camino por el cual me guías. Cuando escucho tu voz y te sigo, mi vida es plena. Cuando me aparto del camino que tienes para mí, mi vida está vacía. Guíame, perfeccióname, lléname con tu palabra en este día. Mi querida y bella mujer de Dios, deseo que tú también puedas hacer de la palabra de Dios tu pan de cada día. Y no solamente un pastel para ocasiones especiales. No solamente busques la palabra de Dios. No solamente vayas en oración cuando estés necesitado. Cuando la enfermedad toque a tu puerta. Cuando los problemas lleguen a tu vida. Porque sabes que Dios te va a escuchar, es cierto. Pero, ¿por qué esperar
hasta que llegue una situación difícil para acordarte que Dios existe cuando lo puedes buscar cada mañana. Y quiero recordarte algo, si inicias tu día con oración, terminarás tu día en bendición. No olvides de leer la palabra del Señor y no olvides orar antes de abrirla. Que tengas un bendecido día.